Bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este canal, de este ministerio, de esta plataforma para mí. Su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder compartir con ustedes, llegar a sus vidas a través de este canal, a través de este medio, que el Señor nos ha provisto para de alguna manera ser ente de bendición. Y de verdad que nos sentimos contentos en el día de hoy de poder estar aquí, de poder compartir una palabra con todos ustedes. Un tema que yo sé que va a ser de gran interés y que quizás no se puede tratar tan a la ligera en el poco tiempo que podemos disponer en este lugar, en esta plataforma, pero que sí yo sé que va a servir a nuestra vida espiritual y a entender lo que es la vida espiritual de por sí. Podemos entrar a otras dimensiones, podemos vivir o entrar a la dimensión de Dios. Cómo el Hijo de Dios puede tener la capacidad de operar en otras dimensiones. Son preguntas que quizás surgen en nosotros en cierto momento. Escuchamos experiencias multidimensionales de otras personas, personas que tienen experiencia de alguna manera y que nosotros nos sorprendemos al escuchar estas experiencias que muchas veces nos cuentan, que parecen fantásticas, de gente que entiende que en algún momento salió del cuerpo o que entró a una visión o a un éxtasis o que de alguna manera tuvo alguna experiencia espiritual más allá de las experimentaciones físicas que habitualmente tenemos en este mundo. ¿Qué es una dimensión? Cuando nosotros hablamos de dimensión, si lo aplicamos a nivel natural, es una medida de espacio. Eso es una dimensión. Pero cuando hablamos de las dimensiones espirituales, estamos hablando de lugares que no están limitados al tiempo, al espacio, a la materia, a lo que nosotros percibimos en este espacio-tiempo multidimensional en el cual nosotros nos movemos y en el cual nosotros vivimos, que es tridimensional habitualmente. Ahora hay una pregunta que puede surgir, que es la más interesante quizás, y es, ¿cómo yo puedo entrar a las dimensiones de Dios? Lo primero es que tenemos que entender quién es que crea las dimensiones. Las dimensiones son creadas por el poder de la palabra. Nuestro Dios crea los espacios dimensionales o multidimensionales para que los seres que Él crea tengan donde habitar. Dios habita en luz inaccesible, entonces podríamos decir que la dimensión de Dios es una dimensión de luz, pero también la Biblia establece que Dios siempre ha sido eterno, entonces la dimensión de Dios, además de ser una dimensión de luz, es una dimensión eterna, es un espacio-tiempo que no existe en el sentido humano. Para nosotros medir espacio-tiempo necesitamos acontecimientos. Donde Dios habita, los acontecimientos suceden porque Dios lo lleva a cabo y Dios es el que establece los acontecimientos y eso es lo que da lugar a nuestras experiencias. Ahora, cuando hablamos de la dimensión de Dios, mucha gente podrá estarse preguntando a qué nos referimos. La Biblia habla de vivir en el Espíritu, la Biblia habla de que Dios es Espíritu. La Biblia habla de que el que se une con el Señor, un espíritu se hace con Dios. Entonces, el propósito de Jesús, el propósito del plan divino, es que nosotros podamos unificarnos en propósito con Dios y unificarnos en esencia con Dios. Y eso se logra a través de una traspolación a otra dimensión. Por eso es que los hombres que vivían en el espíritu no vivían conforme a la carne vive conforme a una dimensión o una experiencia física multidimensional diferente a la que se vive en el mundo espiritual. ¿Cómo nosotros podemos iniciar ese entrar a esas dimensiones? Primero, la Biblia habla de un nuevo nacimiento. La Biblia dice que hay que nacer del Espíritu, Juan capítulo 3, verso 3, un nacimiento espiritual. Pero Gálatas 5:25 habla de vivir en el Espíritu, de caminar y vivir en el Espíritu.
Entonces, nosotros no estamos llamados solamente a nacer del Espíritu, sino a caminar y a vivir en el Espíritu. Y aquí entonces entramos a una dimensión diferente, porque cuando se vive en el Espíritu no se vive conforme a la carne. Entonces las condiciones de vida van a cambiar. Cuando entramos a la dimensión de Dios es principalmente cuando nacemos de nuevo. Ya no estamos en este hábitat, aunque parezca que sí. Esto conlleva cierta profundidad, porque entender que estoy en este cuerpo físico, por lo que a la vez tengo acceso a una dimensión diferente, que es la dimensión espiritual, donde las cosas suceden de manera diferente o donde las cosas se gestan para que sucedan en el mundo físico. Entonces esto trastorna y cambia. ¿Y qué es lo primero que sucede? Cuando usted se arrepiente, que ese nuevo nacimiento empieza por el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Entonces, la primera forma de acceder a la dimensión de Dios es a través de un cambio de pensamiento, porque a través de la mente es que tenemos acceso, primero, de manera primordial, al mundo espiritual. Y a partir de ahí, entonces, se manifiesta lo espiritual en nuestra vida. Romanos capítulo 8, verso 14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios. Entonces nos encontramos que vivir en el Espíritu es ser guiado por Él, es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Cuando vemos a Jesús en la Biblia, nos damos cuenta que Jesús no caminó bajo sus propios conceptos, bajo sus propios pensamientos. Jesús caminó bajo los preceptos divinos. Y todo lo que hacía era en base a la obediencia a lo que Dios había establecido. En cierta forma podríamos decir, toda su vida, todo su caminar fue guiado por el Espíritu. Incluso para ser tentado por el diablo en el desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto, a ayunar, a orar, a principiar su ministerio. Entonces, cuando hablamos de ser guiado por el Espíritu, no estamos hablando simplemente de que vamos a estar en gloria. Podemos estar en procesos, en pruebas. Satanás puede levantarse, porque en la medida que nosotros tenemos acceso a esas dimensiones espirituales, a la dimensión de Dios, en esa misma medida tenemos confrontaciones. Por eso es que ustedes ven que cuando alguien ora, tiene ciertas confrontaciones en otras dimensiones. El caso, por ejemplo, de Daniel, que la oración, la respuesta a su oración salió desde el mismo instante en el que él se propuso en su corazón clamar al Señor. Sin embargo, dura 21 días para llegar a la respuesta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que había una oposición en regiones celestes. ¿De quiénes? De principados, potestades de las tinieblas que evitaban que la respuesta, el ángel que la traía, llegara donde Daniel. Y este ángel que no tenía la capacidad de derrotar a esos principados, necesita la ayuda de otro principado, que es un principado de luz, que es el arcángel, que viene a defender lo que ya Dios había establecido y a permitir que llegue la respuesta a Daniel. Entonces, en la medida que usted entra al mundo espiritual, en esa misma medida va a tener confrontaciones, pleitos y contiendas con el mundo de las tinieblas. Las tinieblas tienen acceso a dimensiones espirituales y dentro de las dimensiones que existen están las dimensiones de las tinieblas, potestades, principados, huestes de maldad en los aires, gobernadores, todo esto son dimensiones espirituales donde operan o de alguna manera lo que representan algunos de los ángeles caídos o demonios que están en la dimensión de las tinieblas. Entonces estamos viendo que no solamente podemos habituarnos a que vamos a tener una confrontación con personas que son poseídas por el diablo o que se dejan usar por Satanás o que están poseídas demoníacas, tienen posesiones demoníacas. Esto va más allá, porque la Biblia establece que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con potestad, espíritus, gobernadores en las regiones celestes. ¿Dónde es nuestra lucha? Dice que es en regiones celestes. Eso está diciendo que es en una dimensión, las dimensiones celestiales. Es otra dimensión. Entonces, las regiones celestes se pelean batallas espirituales. Entonces, aquí en la tierra, nosotros estamos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Pasaba con Pablo en Hechos capítulo 9, con Jesús también, con Pedro y con otros, cómo se llenaban del Espíritu y cómo vivían en el Espíritu.
porque esa llenura espiritual es la que nos permite tener acceso a las dimensiones de Dios, pero también derrotar en otras dimensiones, por lo menos no ser derrotados por las tinieblas que tienen acceso a esas dimensiones espirituales. Yo sé que esto es un tema profundo, pero es un tema interesante también, porque la Biblia dice, Juan 1:12, que Dios le ha dado potestad a todo aquel que cree de ser hecho hijo de Dios. Y esto va más allá de decir yo soy hijo de Dios. Automáticamente usted se hace hijo de Dios, usted tiene acceso a las dimensiones de Dios, tiene acceso al mundo espiritual, tiene acceso a batallar en el mundo de las tinieblas. Entonces ya, cuando usted abre los ojos espirituales, es cuando usted tiene la posibilidad de entrar a esas dimensiones. El cambio de pensamiento, esa mente espiritual que surge con el nuevo nacimiento, nos lleva a entender y a ver esas dimensiones espirituales y celestiales. Miren, yo quiero aprovechar, y si usted no se ha suscrito al canal y está viendo por primera vez nuestra plataforma, nuestro canal, suscríbase. Si quiere compartir el contenido, compártalo y dele a todas las campanitas para que le llegue la notificación. También quiero recordarle a los que quieran participar de nuestro próximo seminario, Las Dimensiones Eternas. Vamos a estar hablando de esto y otros temas más profundos todavía sobre las dimensiones de Dios, cómo acceder a las dimensiones de Dios, quién crea las dimensiones. Vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de la eternidad, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la vida espiritual y el mundo espiritual a nivel de la Biblia, a la luz de la Biblia. Seminario bíblico, las dimensiones eternas, más allá del tiempo y el espacio. 5 de octubre iniciamos, así que si usted quiere participar, puede comunicarse al 809-614-9482. Es el WhatsApp de nuestro ministerio. Le darán todas las informaciones. Son 4 clases vía Zoom a partir del 5 de octubre, sábado, 4 de la tarde. Así que ya lo saben. Siempre los hermanos que se quedan luego me están llamando, pastor, me quedé fuera del seminario. Con tiempo, tenemos casi 2 meses anunciándolo para que usted pueda participar. Si se cerró el cupo, no tenemos nada que hacer sino esperar otro cupo que se abra. Esto es para que le guste escudriñar, que le gusta profundizar en las escrituras. Este seminario es para profundizar a la luz de la Biblia. Las dimensiones eternas. Pues bien, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de entrar a la dimensión de Dios y vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar varios ejemplos de hombres de Dios que tuvieron experiencias multidimensionales. Podemos citar el caso del apóstol Pablo. Pablo dice en una ocasión, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, que subió al tercer cielo y escuchó cosas que no le da al hombre expresar. El apóstol Pablo fue a otra dimensión. Las dimensiones de los cielos están ahí. Hay un cielo, 2 cielos, 3 cielos, son 3 dimensiones diferentes. Entonces, hay regiones celestes, hay otras dimensiones. El infierno es una dimensión también. Entonces, hay diferentes dimensiones donde se puede acceder o Dios permite que podamos acceder. Entonces, tenemos otros que han tenido experiencias, el profeta Elías, Enoch, tuvieron experiencias multidimensionales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fueron traspuestos. En el caso de Enoch, fue traspuesto ¿a dónde? A otra dimensión, a otro espacio donde habitar, que no es necesariamente espacio-tiempo, sino que fue transformado para llegar a un lugar donde Dios destinó para llevarlo sin ver muerte. No pasó por la separación de la muerte de la manera natural que nosotros habitualmente ya establecido, pues pasamos. El caso de Elías también, que fue arrebatado y llevado al cielo vivo. Pero hay otras experiencias multidimensionales. Felipe fue teletransportado casi 50 kilómetros de distancia después de haber bautizado al etíope. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo un hombre puede teletransportarse a kilómetros de distancia? ¿Cómo un hombre puede subir, ascender al cielo, desaparecer, desintegrarse, pasar a otra dimensión, ser traspuesto? ¿Cómo puede suceder esto? Y yo he hablado del dominio de todas las partículas elementales que sucedió en la resurrección de Jesús. Hay un dominio de Dios sobre todas las partículas. La gente no quiere ver la materia
como algo sujeto a Dios, porque la ciencia vende como que la materia está divorciada de Dios. Sin embargo, la Biblia muestra que la ciencia es de Dios y que la materia, todo el universo, pues está sujeto a las leyes que Dios ha establecido y a la soberanía de Dios. Y eso incluye las moléculas, los átomos que forman nuestros órganos, nuestro cuerpo y la parte física, porque todo está hecho por la palabra. Todas las dimensiones son creadas por la palabra de Dios, por Jesús, que es el verbo de Dios. Dice la Biblia que por él todas las cosas fueron hechas y sin él ninguna de las cosas existieran. Entonces, por él subsisten y para él, por la palabra. Entonces, cuando entramos a esa dimensión de la palabra, nos damos cuenta que la palabra tiene un poder multidimensional. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene múltiples filos y penetra lo más profundo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Discierne los pensamientos, parte el alma, el espíritu, y llega a los tuétanos de los huesos. Entonces, esa misma palabra es la que permite esas experiencias multidimensionales porque crea espacio, crea las dimensiones, pero también nos da el poder a nosotros para acceder a otras dimensiones. Como nosotros vivimos en el espíritu, entonces vivimos en la palabra. El que vive en el espíritu vive en la palabra, es un portador de la palabra, de la gloria de Dios. Entonces, las experiencias multidimensionales van más allá de la conceptualización que a veces la gente tiene. Y hay muchas más. El apóstol Pedro tuvo experiencias multidimensionales en éxtasis, y otros profetas tuvieron experiencias donde manifestaron el poder que opera dentro de esas dimensiones donde tú puedes tener el control de las leyes físicas o de las partículas elementales que forman la materia. Cuando digo esto, por ejemplo, para la resurrección, para Jesús resucitar, tenía que tener un dominio de todas las partículas elementales que forman la materia física y poder volver a incorporarse o a encarnarse otra vez en un cuerpo físico material. Para eso hay que tener dominio sobre las partículas elementales. Y eso es en las dimensiones de Dios, que no es simplemente ciencia, sino que trasciende la mecánica cuántica o la física de partículas. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, estas son manifestaciones de lo que se puede hacer cuando tú tienes acceso a las dimensiones espirituales y a otras dimensiones donde están las provisiones que podemos necesitar en este mundo físico. Todo lo que se materializa en este mundo físico viene diseñado del mundo invisible, del mundo espiritual. Por eso Hebreo 11:3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, que todo está hecho, por la fe lo entendemos, por la palabra de Dios, incluyendo el universo. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, vamos a entender cómo operan y cómo se opera en otras dimensiones, cómo funcionan esas dimensiones espirituales y cómo yo tengo acceso a esas dimensiones espirituales. Hay muchos hombres de Dios en la Biblia que tenían ese acceso. Por ejemplo, el profeta Eliseo también tenía un acceso poderoso al mundo espiritual y a otras dimensiones para traspolar el oído a distancia y escuchar lo que el enemigo hablaba en sus recámaras encerradas. O sea, a tener ese conocimiento de estar en otro lugar o por lo menos de obtener información aunque está a kilómetros de distancia sin tener un teléfono ni una señal Wi-Fi. Cuando nosotros entramos a ese nivel, nos vamos a dar cuenta de lo que significa vivir lleno del Espíritu Santo. El creyente tiene que procurar la llenura del Espíritu Santo. Y la gente yo sé que va a preguntar, pastor, ¿cómo yo me lleno del Espíritu Santo? Viviendo consagrado para Dios, en obediencia, buscando la voluntad de Dios, en oración, leyendo las Escrituras, tratando de cumplir con ese propósito que Dios ha puesto en nosotros a nivel ministerial, congregándonos en la iglesia, sirviendo. Entonces, en la medida que yo vivo como vivía Jesús, despegado de las cosas materiales, abnegado incluso a las pasiones y los deseos físicos, de alguna manera yo voy a tener la posibilidad de experimentar más las cosas espirituales en la medida que la voluntad de Dios va a obrar a nuestro favor en lo que sea que estemos haciendo. Entonces Dios siempre nos va a permitir tener acceso a otras dimensiones. Ahora alguien diría, bueno, pero a la dimensión de Dios no se puede tener acceso, porque Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible. Eso significa que nadie puede entrar a la dimensión o al espacio donde Dios habita, donde es el hábitat de Dios. Sin embargo, esto se aplica solamente hacia donde Dios no quiera que lleguen.
porque Dios puede llevar a cualquiera que Él quiera a las dimensiones que Él entienda. O sea, no hay accesibilidad, pero Dios puede llevar a alguien. Es como decir, usted tiene su casa, usted tiene su llave, candado, su cerradura, y usted puede abrir para que alguien entre. Si no abre, quizá alguien que sea extraño de su casa, que no sea parte de su familia, no pueda entrar. Entonces, la dimensión de luz donde Dios habita es donde nosotros vamos a ir. Y por eso es que la Biblia dice en hebreo que Cristo vino para llevar a muchos hijos a la gloria, a muchos hijos de Dios. ¿A dónde? A la gloria donde estábamos. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos, defenestrados, quitados de la gloria de Dios. Entonces esa gloria de Dios, ese resplandor está en esa dimensión de luz. Por eso la Biblia habla de que somos luz y que debemos de ser luz en las tinieblas aquí en la tierra. Porque los seres hijos de Dios son seres de luz. Por eso la transformación en esa última manifestación de los hijos de Dios es en un cuerpo celestial. Un cuerpo celestial, un cuerpo de luz, un cuerpo sin limitaciones, un cuerpo que puede vivir en las dimensiones de luz, en esas dimensiones eternas. Hay muchas cosas que podríamos hablar de cómo entrar a las dimensiones de Dios, de cómo vivir en una dimensión espiritual, cómo vivir lleno del Espíritu, cómo ser guiado por el Espíritu y obedecer a Dios, cómo nosotros reconocer cuando entramos a otras dimensiones, cuando es así o no lo es, cómo vivir en el Espíritu. Hay múltiples dimensiones, hay dimensiones en los sueños, hay dimensiones celestiales donde peleamos batalla, hay ese primero, segundo, tercer cielo, que son otras dimensiones. Hay múltiples dimensiones y la Biblia habla de ellas y nosotros vamos a hablar de ellas más profundamente en nuestro próximo seminario. Así que te invito a que participes el 5 de octubre al seminario Las Dimensiones Eternas, más allá del tiempo y el espacio. A la luz de la Biblia vamos a profundizar, vamos a conocer las dimensiones de Dios, cómo entrar a la dimensión de Dios a más profundidad de lo que hemos hablado hoy. ¿Quién crea las dimensiones, el tiempo, el espacio, la eternidad? Cómo Dios creó la eternidad en un presente eterno. Mientras nosotros estamos aquí, la creación de Dios ya está creada, hecha y terminada en el tiempo kairos de Dios. Vamos a hablar de profundidades bíblicas para la gente que ama estudiar, que ama profundizar y que le gusta indagar en las escrituras, más allá de los textos doctrinales básicos que aprendemos en la escuela bíblica. Soy su hermano pastor Víctor Almanzar. Para el seminario puede comunicarse al 809-614-9482 para que aparte su cupo es vía Zoom, así que no importa en qué parte del mundo usted se encuentre. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Podemos acceder a otras dimensiones, podemos vivir en una dimensión diferente a esta dimensión física, donde estamos limitados por el tiempo, por la materia, por el pecado, por muchísimas cosas. Podemos acceder a ese mundo espiritual donde accedía Jesús y los apóstoles y algunos de los profetas, donde se pueden gestar las cosas y cambiarlas en el mundo físico, o tener un conocimiento previo del futuro o de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, más allá de lo que puede alguien expresar. Las dimensiones eternas es el seminario que yo sé que usted va a disfrutar profundizando en todos estos temas. Siempre para mí es un placer llegar a sus vidas. Nos reencontraremos en una próxima. Puede seguirnos en nuestras redes sociales como Víctor Armani en Instagram y el pastor Víctor Almanzar en Facebook también. Hasta la próxima.